extenderles un saludo muy especial. Muchas gracias por atender este espacio en el cual nosotros queremos, pues obviamente, darles una muestra de lo que podríamos nosotros, digamos, esperar de nuestro curso de pólizas de cumplimiento para disposiciones legales. Este es un programa que ha estado cuidadosamente diseñado por el Instituto Nacional de Seguros para poder obviamente fortalecer todas las habilidades que ustedes necesiten, cerrar brechas de conocimiento y está a cargo de la doctora Daniel Gómez Pérez. La doctora Daniel Gómez Pérez, ella sería la persona que va a dictar el curso que estamos nosotros acá promocionando. Ella es abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Cuenta con amplia experiencia en el sector asegurador, habiéndose desempeñado en áreas de suscripción como indemnizaciones, conociendo el desarrollo del negocio asegurador desde toda su perspectiva. Ha participado en varios cursos de seguros de cumplimiento, responsabilidad civil, responsabilidad fiscal, ajuste de siniestros y reaseguro, entre otros. Actualmente es docente del Instituto Nacional de Seguros, subdirectora de la Cámara de Fasecolda en responsabilidad civil y cumplimiento, y es una persona que tiene amplio conocimiento al respecto de este tema. Este es un programa que vamos a nosotros a desarrollar en 10 horas virtuales. Vamos a iniciar el 11 de marzo del 2024 y va a ser de forma virtual sincrónica, utilizando esta misma metodología, y vamos a estar de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde. Le doy espacio a la doctora Daniel para que nos haga una introducción al curso, para que pueda darnos una muestra de qué podemos esperar y esperamos que todos se matriculen en este programa que tenemos para disposición de ustedes. Doctora Daniel, su público, muchas gracias. Bueno, hola a todos, buenas noches, Miguel, muchas gracias por esa presentación. Bueno, pues la idea de esta charla, como Miguel nos lo estaba contando, es mostrarles un poquito qué vemos nosotros cuando hablamos de seguros de cumplimiento de disposiciones legales, ¿no? También, pues en mi carrera, como Miguel lo ha dicho, he estado en áreas de suscripción, en áreas de indemnizaciones, y tal vez cuando uno empieza aprender sobre el seguro de cumplimiento y ve sus productos, de pronto el que a uno le parece más extraño inicialmente es el de disposiciones legales, ¿no? Entender un poco la relación o cómo funciona el seguro de cumplimiento en los contratos es relativamente fácil, ¿no? O sea, uno como que arma la estructura en su mente y dice, ok, hay un contrato, hay unas obligaciones, hay un contratista, pero cuando uno ve un tema de disposiciones legales, uno ya empieza a decir, pero ve, ¿de dónde está saliendo esto? ¿Qué cubro? ¿Cómo analizo yo este riesgo? Entonces esa es la idea de esta charla, que damos un poquito las bases y no solo las bases, sino digamos alrededor de los seguros de disposiciones legales. eh, Hay muchas historias emocionantes, algunas bastante desafortunadas que contar respecto, pues para el sector, ¿no? Seguramente para los asegurados es muy buena o es un caso de éxito, más bien sería un caso de éxito para demostrar cómo este seguro que nosotros comercializamos, que nosotros trabajamos todos los días o que si no trabajamos con seguros, pues los vemos por ahí en nuestro diario vivir, pues protegen el patrimonio de el Estado. Entonces, les voy a presentar, les voy a hacer una presentación cortica. Y aquí, acá, bueno, acá ya me toca hacer un salto de fe porque ya acá yo me dejo de ver a mí misma. em, y me toca, pues ahí, lo que veo en la pantalla. Entonces creo que ya todos me están viendo. Eh, Sí, Daniel, bueno, te estamos viendo. gracias. Entonces, bueno, esto es una abrebocas de nuestro seguro de cumplimiento. Entonces, ¿qué vemos nosotros en este seguro? Muchas gracias. ¿Qué vemos nosotros en este seguro o en este curso? Y de lo cual acá vamos a tocar un poquito de cada tema, pero no vamos a entrar en la profundidad de cómo lo haríamos en el curso que Miguel nos estaba comentando. Nosotros para hablar de seguros de disposiciones legales tenemos que ubicarnos un poquito eh, en donde, en el universo de los seguros, dónde está parado el seguro de cumplimiento, ¿no? Entonces, en este curso hablamos sobre aspectos generales del seguro de cumplimiento en general, sobre las partes, sobre los tipos de pólizas que existen en el mercado cuando hablamos del seguro de cumplimiento, para posteriormente sí aterrizar
en lo que son las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales. Entonces, cuando nosotros hablamos de el seguro de cumplimiento, esta es una definición que se ha desarrollado a lo largo de la doctrina. Si nosotros nos vamos incluso más atrás, si quisiéramos irnos más atrás en las fuentes del seguro, tenemos que el seguro de cumplimiento es un seguro de naturaleza patrimonial y está incluido dentro de los seguros de daños. Pero si vamos incluso más atrás, vamos a ver que no hay una definición de qué es el contrato de seguro. Y tampoco hay una definición de qué es la actividad aseguradora. Todos los desarrollos que se han hecho en torno a estos conceptos se han hecho con base en análisis o en estudios, en doctrina, en jurisprudencia que se ha venido desarrollando, pero no tenemos una definición legal sobre estos tipos de contratos. Cuando hablamos del contrato de seguro, si vamos al Código de Comercio, en el Código de Comercio vemos que se hablan de casi de todos los seguros, se habla de transporte, de vida, de mercancías, de propiedad, hablamos de todo, pero uno no ve nada puntual sobre el seguro de cumplimiento. El seguro de cumplimiento se metió, por decirlo así, en nuestro ordenamiento jurídico por allá con una ley como de 1938, donde se hablan de los seguros de cumplimiento y de manejo. Y bueno, ya se ha venido desarrollando en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la Circular Básica Jurídica, que son como las normas que nos rigen en temas de seguros a todos los ramos. Entonces, volviendo un poquito, entonces ya con ese antecedente, con esta historia, ya viniendo un poquito más acá, digamos ya a hablar propiamente del seguro de cumplimiento, tenemos que el seguro de cumplimiento, una definición que podemos dar es que es un contrato de seguro celebrado entre un tomador y si ven acá la definición tiene tachada la palabra afianzado y ya vamos a ver por qué. Y una aseguradora en virtud de la cual la aseguradora garantiza el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el garantizado y que están contenidas en una disposición legal o en un contrato, y si éste no se cumple, se pague al acreedor de la obligación o al beneficiario de la póliza los perjuicios patrimoniales causados por el incumplimiento. Entonces, de esta primera definición es muy importante mirar que, por ejemplo, ¿por qué tachamos la palabra afianzado? Durante muchos años en Colombia, cuando hablamos de seguros de cumplimientos, lo asemejamos a las fianzas, ¿no? Pero el seguro de cumplimiento no es una fianza. Es un contrato totalmente distinto, totalmente autónomo, con normas totalmente distintas para regir sus relaciones entre sus partes, sus obligaciones, sus elementos esenciales, etcétera, etcétera. Eso ya lo podemos ver de pronto un poquito más adelante si el tiempo nos da. Entonces, cuando nosotros hablamos de disposiciones legales, cuando nosotros hablamos de seguro de cumplimiento, siempre vamos a estar hablando de garantizar una obligación. Entonces, cuando nosotros hablamos de una obligación, decimos que una obligación es aquella que surge de un vínculo jurídico. ¿Un vínculo jurídico qué es? Es eso que nos ata a dos partes o más. ¿Ah? Cuando hablamos de seguro de cumplimiento, estamos hablando de un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo va a ser un deudor, o sea, quien va a deber, quien debe cumplir con una obligación, ¿cierto? Mientras que el sujeto pasivo es el acreedor, es quien se sienta a esperar que el sujeto activo, o sea, el deudor, cumpla con esa obligación. Cuando nosotros hablamos de obligaciones, las obligaciones se pueden catalogar de tres tipos, como dar, hacer o no hacer. Entonces, esta estructura nos funciona súper bien cuando hablamos de contratos. Pero cuando hablamos de disposiciones legales, quedamos un poquito, y acá cómo se estructura esto, ¿no? Entonces, en un seguro de contrato, en un contrato de seguro de cumplimiento, la estructura se ve así. Se ve de esta manera. Cuando nosotros hablamos de otros seguros, creo que acá también tenemos intermediarios. Acá tenemos suscriptores, intermediarios. ¿Quiénes más estamos acá? Cuéntenme rápidamente. Litigantes. Sí. Tenemos litigantes, o sea, abogados.
Listo, por acá hay alguien como que es intermediario, brokers. Bueno, entonces esto lo vamos a designar para todos. Entonces, los que son litigantes, los que son intermediarios, los que trabajan con otros ramos, que seguramente son la mayoría, ven que la estructura de los seguros en general, sacando el de cumplimiento, es que hay dos partes, ¿no? Generalmente el tomador suele ser el mismo beneficiario, ¿cierto? Y la aseguradora, pues es la aseguradora. Entonces, solamente se ve esta relación entre estas dos partes, donde acá el tomador también es el beneficiario o el asegurado. Pues en el seguro de cumplimiento realmente tenemos tres partes y se asemejaría un poquito tal vez a la estructura de un seguro de vida, ¿no? Entonces, en este caso, en los seguros de cumplimiento, tenemos que el tomador es quien celebra el contrato de seguro con la aseguradora, ¿sí? Pero el beneficiario de este seguro no tiene ninguna relación con esta aseguradora en una primera instancia. La relación entre ellos dos, ¿cuándo va a surgir? Cuando haya un siniestro. Cuando en la relación entre ellos dos, este tomador, que es el deudor, le quede mal a este acreedor, que es el beneficiario. Que le quede mal en razón de qué, que le quede mal en razón de que no cumpla con sus obligaciones y ojo, que las obligaciones generen perjuicios. ¿M? Y esto aplica para todos los seguros de cumplimiento, es importante tenerlo en cuenta. Los seguros, cualquier tipo de seguros, en seguros de daños, cuando estamos hablando puntualmente, son seguros que parten del principio indemnizatorio. ¿Y qué es el principio indemnizatorio? Pues que aquel que genera un daño tiene que resarcirlo, ¿sí? Si yo rompo una ventana, yo tengo que reponer la ventana o tengo que pagar la ventana, ¿cierto? Es el mismo principio acá. El que causa un daño debe resarcirlo. El seguro es un vehículo económico que lo que permite es que quien sufre los perjuicios, o sea, el asegurado beneficiario, pues pueda acceder a la indemnización o a la reparación de esos perjuicios de una manera más rápida. ¿M? Entonces, esta es la relación entre las partes. Pero entonces, ¿cómo funciona esto en el seguro de disposiciones legales? Pues cuando nosotros tenemos un contrato, nuestro vínculo jurídico acá, pues sabemos que es el contrato, pero el vínculo jurídico que nos va a unir y lo que vamos a garantizar en un seguro de disposición legal es una obligación que el beneficiario, que va a ser el Estado, le impone a un tomador garantizado. ¿En virtud de qué? En virtud de una norma, o sea, como su nombre lo dice, en virtud de una disposición legal que así lo contempla. La disposición legal puede ser de dos tipos, puede ser general o puede ser particular. Cuando hablamos de disposiciones legales generales, hablamos de una ley, de una disposición que hay en una ley que dice, Pepito deberá constituir una garantía de disposiciones legales para X y Y, Z, que eso lo vamos a ver si, cuando veamos pues el curso completo. O hay disposiciones legales a título particular. ¿A título particular cuál es? Cuando, por ejemplo, sale un acto administrativo donde se le concede un beneficio o una prerrogativa a un administrado puntualmente. Entonces, cuando se le va a dar un subsidio a alguien, por decirlo así, un reconocimiento para que desarrolle ciertos proyectos, ciertas actividades, eso sale a título particular, pues yo te lo voy a dar, pero tú me tienes que constituir una garantía. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Sí, ¿no? señora. Listo, súper. Me preocupa un poquito porque estos temas suelen ser muy jurídicos, ¿no? Entonces como sé que hay muchas personas que no son abogadas, la idea es que esto les quede lo más claro posible de la manera más sencilla. Entonces, cuando hablamos de seguros de cumplimiento, tenemos estos productos que son los que encontramos en el mercado. Y yo las catalogo en dos grandes grupos: las obligaciones derivadas de los contratos y las obligaciones derivadas de la ley o de órdenes judiciales. ¿M? ¿En dónde tenemos nosotros nuestras disposiciones legales? En las derivadas de la ley o de órdenes judiciales. Yo acá las equiparo un poco a las cauciones judiciales, que son otro producto de cumplimiento, ¿sí? Pero que lo que tiene como finalidad es cubrirse recíprocamente entre las partes de un proceso. Mientras que en las disposiciones legales siempre vamos a estar hablando que el beneficiario va a ser el Estado, o sea, siempre vamos a cubrir el patrimonio estatal.
¿Qué normas regulan los seguros de cumplimiento? Pues dependiendo del seguro del que estemos hablando, pues vamos a hablar de las entidades estatales, vamos a hablar de las relaciones jurídicas entre los particulares, vamos a hablar de las disposiciones legales y las cauciones judiciales. Puntualmente para las cauciones judiciales, como se los comentaba hace un ratico, tenemos las disposiciones a título general, que son las leyes, ¿cierto? Los decretos, las resoluciones, y a título particular pueden ser actos administrativos particulares que reconocen o generan ciertos derechos para las personas. ¿Cómo operan los seguros de cumplimiento? Y esto es súper importante que lo tengamos presente. Los seguros de cumplimiento siempre operan bajo la modalidad de ocurrencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo solamente cubro los hechos que se materialicen cuando el siniestro se me materializa, el incumplimiento que genera un perjuicio se me materializa en vigencia de la póliza. ¿Qué quiere decir? Que si sucede aquí, no tengo cobertura, si sucede antes, no tengo cobertura, y si sucede acá adelante, pues tampoco tengo cobertura. Em, Distinto, por ejemplo, a las pólizas de responsabilidad civil que operan bajo la modalidad de claims made. ¿Por qué es importante? Y por ustedes dirán, ay, Daniel, pero obvio, es que eso nosotros lo sabemos. De pronto ustedes pues ya lo sepan. Pero ¿por qué es importante aclarar esto? Porque resulta que actualmente hay una discusión, bueno, ya no es una discusión realmente, ya hay un pronunciamiento, una sentencia de unificación, donde esto no lo abren dos, cuando hablamos de pólizas de disposiciones legales en temas aduaneros. Y por ejemplo, esa sentencia es objeto de análisis en el curso cuando lo vemos completo. Es una sentencia de unificación súper rica en conocimientos, pero para los que no son abogados, cuando se emite una sentencia de unificación, se supone que lo que hace es solucionar el conflicto, ¿sí? Entonces tenemos una forma de interpretar una situación de la forma A, una forma de interpretar la misma situación de una forma B, y lo que hace el Consejo de Estado en este caso, es decir, no, pues yo voy a decirle a todo el mundo cómo es que se tiene que interpretar esto. Entonces, se va por la posición A o por la posición B, o dice nadie tiene la razón y la forma correcta de hacerla es esta. Pues en este caso, de esta sentencia de unificación de disposiciones legales, la Corte no hizo nada de eso. Dijo, pues depende. Si usted está en tal situación, la aplica de esta manera. Si está en otra, la aplica de esta otra. Entonces, es muy importante este término de la ocurrencia porque por ejemplo, en este caso, esta póliza, esta sentencia de unificación, pues dejó o sea, no unificó nada y deja muy abierto el tema de cómo debo yo afectar y cómo me cubre los riesgos las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales, puntualmente cuando hablamos de obligaciones aduaneras a favor de la DIAN. Si recuerdan hace un ratico, apenas leímos la descripción, dijimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el contrato perdón, vimos la definición y en la definición, recuerden que traíamos acá tachado el término afianzado. Y yo les dije, vea, es que fianza y como seguro de cumplimiento es totalmente distinto. Y entonces, acá tenemos las diferencias. Acá solo les muestro una diferencia, perdón. Acá solamente les muestro un tipo de diferencia que hay entre el seguro y la fianza. Pero nada más empezando, tenemos que su fuente legal es totalmente distinta. La fianza tiene su fuente en el artículo 2361 del Código Civil, mientras que el seguro está se contempla a partir del artículo 1036 del Código de Comercio. Su objeto es totalmente diferente. El objeto del seguro de cumplimiento es indemnizar los perjuicios sufridos por el beneficiario del seguro, mientras que la fianza es una obligación accesoria, es decir, nace con ocasión a una obligación principal. En ese caso, esa persona lo que está, o sea, cuando tenemos una fianza, ahí no se está pagando o indemnizando ningún perjuicio, simplemente se está cubriendo la deuda de otra persona. Sin embargo, su concepto como garantía en el día a día en la aplicación se da para muchísimas confusiones. Importantísimo este tema de esta fianza. ¿Por qué? Porque resulta que, y esto también lo vamos a ver en el curso, la fianza ahora es un mecanismo emitido por la DIAN para garantizar las obligaciones a favor de la DIAN. Tiene una cantidad de dificultades. Tenemos pronunciamientos de la Superintendencia Financiera sobre lo técnico respecto del seguro que no va con la fianza.
Pero bueno, es un tema que se está abriendo, hay una discusión muy fuerte sobre esta materia, la DIAN las está aceptando, pero pues en el curso vamos a ver qué está pasando realmente con este tema. Entonces, ¿qué es una póliza de cumplimiento de disposición legal? Entonces, en este tipo de seguro, la fuente de la obligación garantizada, como ya lo vimos, emerge de un acto de autoridad contenido en una ley o en un acto administrativo. A diferencia de lo que ocurre con las pólizas de cumplimiento que respalda contratos, no es un negocio jurídico fruto del consentimiento de las partes. Es decir, aquí no se ponen de acuerdo el Estado y los administrados, sino que acá el Estado dice, yo acá tengo un riesgo y si alguien quiere hacer esto, me tiene que garantizar o me tiene que cubrir, o tiene que cubrir mi patrimonio con una póliza de cumplimiento. Entonces, no es facultativo, es impositivo y quien quiera acceder a esa situación jurídica que el Estado le está abriendo, tiene que constituir estas pólizas. Entonces, cuando nosotros hablamos de pólizas de cumplimiento de disposiciones legales, hablamos de muchos tipos de pólizas, pero nosotros nos centramos en este curso en dos tipos de pólizas en especial, y son las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales a favor de la DIAN para devolución de impuestos y para gestiones o trámites aduaneros. Sin perjuicio, Daniel, Daniel, señora. qué pena interrumpirte. Tenemos una pregunta en el chat. Claro, Escribe Higuera Seguros, Diana Higuera. Dice, sí. el aseguramiento de los contratos de concesión de minería que se expiden bajo pólizas de disposiciones legales sería un híbrido según esta definición. No, no es un híbrido, Diana. ¿Por qué? Porque cuando hay una concesión, lo que hace el Estado es que por medio de un acto administrativo te cede el uso de, de eso que es privativo del Estado. Entonces, para poder hacer uso o explotación del subsuelo, recordemos, bueno, o jurídicamente, la concepción es que el suelo es de cada persona, es decir, si yo compro una casa, el suelo es mío, pero el subsuelo es del Estado, es decir, que si en el subsuelo donde yo tengo mi casa hay petróleo, hay carbón, hay algún mineral que sea posible de extraer, eso hace parte del monopolio del Estado. Entonces el Estado lo que hace cuando da estas concesiones es decir, ok, yo como Estado no puedo estar sacando todo el tiempo o por mi propia cuenta yo no puedo estar explotando el subsuelo, entonces yo le concedo a los particulares la posibilidad de hacerlo por mí. Entonces, lo que yo hago es darle ese permiso para que ellos exploten el subsuelo con una contraprestación de alguna otra forma. Se tiene que hacer un reconocimiento. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el uso del espectro electromagnético. Hace poco salió una licitación entre comillas, porque eso no es un proceso de contratación, es un proceso donde se selecciona a un particular para que pueda ejercer esas facultades que el Estado no está haciendo sobre actividades que son privativas de él mismo. Y en ese caso también se adquiere una póliza de disposiciones legales. ¿Para qué? Para garantizar la contraprestación que va a recibir el Estado por darle el permiso para poder usar el espectro electromagnético. Entonces, en ese caso no estamos hablando de un contrato, estamos hablando de que el Estado selecciona qué particular puede desarrollar esa actividad, pero lo hace y le da ese permiso por medio de un acto administrativo. Las concesiones mineras se materializan por medio de actos administrativos, igual como pasó con el uso del espectro. No sé si con eso fue clara la respuesta. Puedes escribirnos en el chat si sí o si no. Espérense que yo no veo el chat. No, no ha escrito, Ah, no Dani. contestaba. Bueno. Dice, vale, lo que pasa es que se hace por contrato, pero Mm. entiendo el concepto. Sí, pero en teoría debería ser un acto administrativo. eh, y bueno, el tema con la NH también es delicado, ¿no? Con la NH se tiene una dificultad y es que la NH pide sus garantías a primer requerimiento. Entonces ahí tenemos una dificultad desde el sector y es que ellos no nos admiten pólizas. Digamos, ahorita salió el proyecto de la ronda eólica y van a admitir pólizas, pero solo admiten pólizas para temas de garantizar salarios y prestaciones sociales. Pero el amparo neto de cumplimiento no lo reciben, lo sacan es con garantías bancarias.
Entonces es una discusión, pero esa es la esencia de las concesiones. En las concesiones el Estado te está dando el permiso de hacerlo pues algo que es privativo de él. Entonces, acá, por ejemplo, Diana nos acabó de poner, creo que se Diana así, un ejemplo de un caso donde hablamos de pólizas de disposiciones legales. Acá ya les hablé de dos, también les hablé del caso del espectro, donde está contenido en un acto administrativo particular esa obligación de constituir esas pólizas de disposiciones legales. ¿Qué otro tipo de pólizas de disposiciones legales existen en el mercado? Por ejemplo, las que tienen que constituir las empresas. Perdón un segundo, por favor. Ya, perdón, qué pena con ustedes. Entonces, les estaba contando. Entonces, el otro tipo de póliza de disposición legal, por ejemplo, que se suele manejar mucho son las pólizas que tienen que constituir las empresas de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales deben entregar al Ministerio del Trabajo una póliza que garantice el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de los trabajadores en misión. Entonces, pues hay muchos tipos de disposiciones legales, pero en el curso nos enfocamos sobre todo en los temas de la DIAN. ¿Por qué nos enfocamos en los temas de la DIAN? Porque su impacto jurídico es muy fuerte, porque es un producto de mucha demanda y porque tiene unos, ¿cómo decirlo? Como unos avatares bien interesantes, ¿no? Hay discusiones muy sensibles que hacen que también la suscripción de estos productos hagan que el análisis del riesgo se tenga que hacer de una manera muy cuidadosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de pólizas de cumplimiento de disposiciones legales a favor de la DIAN en pago y devolución de impuestos, estamos hablando de un seguro en el cual lo que yo hago es garantizar la devolución, el pago, la devolución de un tributo en el cual se contempla adicionalmente el pago de sanciones para el contribuyente. Entonces, ¿en qué consiste básicamente estas pólizas? Estas pólizas consisten en que yo tengo que pagarle o reportarle a la DIAN, ¿cierto? Determinados tributos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, del impuesto de renta. Y resulta que yo presenté mi declaración de renta, pagué mi declaración de renta y luego yo revisando y haciendo sumas y restas y mirando qué está pasando, yo digo, ¡ah! Miércoles, yo como que le di plata de más a la DIAN. Entonces yo hoy le digo, yo voy y le golpeo a la DIAN y le digo, señores de la DIAN, venga, es que yo le declaré a usted renta, pero yo hice mis cuentas y yo no le tenía que pagar todo eso, usted a mí me tiene que devolver tanto. Y la DIAN llega y dice, ah, bueno, listo, dale, yo te la devuelvo. Puedes esperar que yo haga todo el proceso y se pueden demorar 2, 3 años, ¿sí? O pues dame una garantía y cuando tú me das la garantía yo te devuelvo la plata independientemente de que tengas o no tengas razón. Entonces ya yo te doy tu plata chan con chan, o sea, te la doy de una vez y yo entro en el proceso de verificación de si tienes o no tienes razón. Pero ojo, si tú no tienes razón, yo te voy a pedir que tú me devuelvas esa plata y aparte te voy a sancionar. Y tu garante va contigo. Así es como funcionan estas pólizas. ¿Cuáles son las generalidades de esta póliza? Pues que el beneficiario es la DIAN, que es la entidad encargada del recaudo de los tributos. En estos casos siempre se debe acreditar el pago de la prima y acá vamos a tenernos un segundito y les voy a decir, esto es una bobada, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que ya se ha desarrollado ampliamente y los clausulados también, si no me falla la memoria, lo contienen. En este caso, el no pago o sea, no hay revocación del seguro por no por mora en el pago de la prima.
¿Por qué? Porque lo que se ha hecho a nivel jurisprudencial es que estas pólizas sirven como garantía del patrimonio de un tercero. Entonces, si el don no paga no paga el valor de la prima e incumple, luego el beneficiario del seguro, cuando venga a cobrar la indemnización, yo no le puedo decir, ay, no, amigo, mira, yo a ti no te pago la indemnización porque es que el don que compró la prima, no, el que compró la póliza no pagó la prima. Entonces, este es un seguro, digamos, y yo cuando hablo sobre los principios generales del contrato de seguros, el elemento esencial del pago de la prima, acá en cumplimiento, es así como se tiene que mirar con un asterisco, porque por su función de garantía es un tema que ya jurisprudencialmente se está casi que unificando, o es más bien la posición unánime, en donde acá no aplicaría esa condición de la revocación por no mora en el pago de la prima. Sin embargo, es importante porque sé que tenemos amigos intermediarios acá. Es importante tener en cuenta que el hecho de que no termine por la mora en el pago de la prima, no haga que las compañías cuando la emitan no soliciten el pago de la prima de manera inmediata, ¿sí? Entonces, una muy buena práctica, y esto es una muy buena práctica para el sector asegurador, si es que las entidades piden el recibo de pago. ¿Por qué? Porque con eso se aseguran, pues, de que pues no arman el pago de la prima, aunque no aplica, pero le facilita a las aseguradoras tener menos cartera pendiente y que luego les llegue el siniestro y jamás hayan recaudado la prima. Acá las aseguradoras deben renunciar al beneficio de exclusión. Ojo con el tema del beneficio de exclusión. ¿Por qué? Porque el beneficio de exclusión es una figura que opera solamente a las fianzas. Entonces, este beneficio de exclusión no le opera al cumplimiento. Y esto es la clara muestra de por qué existe tanta confusión. Este tema de la exclusión es un tema de las fianzas, no de los seguros, pero se sigue solicitando por parte de las entidades. Bueno, y puntualmente por parte de la DIAN. Tenemos por otro lado las pólizas de cumplimiento de disposiciones legales a favor de la DIAN. En obligaciones aduaneras. ¿Cuáles son las normas que rigen el tema aduanero? Está el decreto 1165 de 2019, que es el estatuto aduanero, y estamos estrenando entre comillas, esto salió como tal vez en julio del año pasado, el decreto 920 de 2003, que es el proceso sancionatorio aduanero. ¿Qué pasó? Que la 1150 traía, y esto es el chisme jurídico, la 1150 traía el régimen sancionatorio, pero fue declarado inexequible, es decir, la Corte Constitucional dijo que no era válido y no era válido por un tema de forma, porque en ese momento el gobierno no tenía facultades para reglamentar el proceso sancionatorio, tenía que ser una ley. Entonces luego el Congreso le dio permisos, por decirlo así, al gobierno. Cuando hablamos del gobierno hablamos de la rama ejecutiva, es decir, del presidente, y le dijo, usted puede sacar un decreto con fuerza de ley, con que dijera fuerza de ley, ya ellos entienden que eso se subsanó, y nació el decreto 920 de 2003. Importante, digamos acá, tener en cuenta una discusión súper interesante de la que hablamos en el curso es sobre la facultad de que se vinculen a las aseguradoras en los procesos de determinación del tributo. Cuando estamos hablando en temas tributarios, de la afectación de la garantía, cuando la DIAN hace todo ese proceso de investigación, ellos determinan el valor del tributo y posteriormente la sanción. Resulta que antes se decía que el garante no tenía derecho a participar en el proceso de determinación del tributo. Se dio una pela grandísima en temas, pues, en las altas cortes y hubo una modificación al precedente, una sentencia de unificación dijo, no, señores, DIAN, ustedes sí tienen que vincular a los garantes por las características que vienen de la garantía y su obligación como surge en el momento en que usted afecta la póliza. Pero pues esa es una sentencia de la que nosotros hablamos puntualmente en este curso. Es una discusión supremamente interesante de cómo ver cómo la Corte pasó de una posición a rectificar el precedente y decir, no, señores, las aseguradoras tienen derecho a participar en el proceso. Entonces, ahora sí, volviendo a las obligaciones aduaneras, entonces ya les conté que se declaró inexequible, que se sacó el nuevo proceso.
este decreto 920 ha dado muchísimo de qué hablar. Desde FASECOLDA hicimos incluso un curso para contarle a las personas qué sucedía. Y es súper interesante y un poquito peligroso porque crea un tipo de sanción que se llama la sanción en blanco. Y la sanción en blanco es decir, en el decreto están todas las causales por las cuales uno puede sancionar. Entonces, sancionaste porque pediste la autorización como no era. Te sanciono porque no declaraste la mercancía. Te sanciono porque declaraste la mercancía tarde. Te sanciono porque no reexportaste cuando tenías que reexportar. Te sanciono porque... Entonces, se supone que acá en el decreto, en el régimen sancionatorio, tienen que estar todo de manera taxativa. Pues ellos allá al final crearon una sanción que se llama tipo en blanco. ¿Y qué dicen ellos? Dice, y cualquier otro tipo de situación que la DIAN considere que puede ser sancionable, entra por ahí. Y eso nos abre un boquete y nos abre una incertidumbre jurídica súper grande porque eso va en contra del principio, se me olvidó ahorita el nombre, no de legalidad, sino, perdón, de tipicidad. ¿Por qué? Porque es que se supone que nosotros como administrados debemos saber por qué nos van a sancionar y no que un día la DIAN haga, a mí me parece que yo por esto te puedo sancionar a ti. O sea, que lo saque así como de la manga y diga, mira, yo creo que eso que tú hiciste fue una infracción. Sobre ese decreto hay ahorita demandas de constitucionalidad, las cuales se les hace seguimiento, pero pues de esto les contaré mucho más, de este gossip jurídico les contaré mucho más en el curso. ¿Qué son las garantías? El decreto 1165 define qué son las garantías en tema aduanero y nos dice pues que la garantía es una obligación accesoria a la obligación aduanera. Sin embargo, el contrato de seguro siempre va a ser un contrato autónomo porque tiene sus propios elementos esenciales, mediante la cual se asegura pago de los tributos aduaneros, sanciones y los intereses que resultan del incumplimiento. Acá hay una discusión también súper interesante que se ha dado entre las obligaciones tributarias y las obligaciones aduaneras. Recuerden que cuando hablamos de qué se cubre con las garantías a favor de la DIAN, hablamos que se cubre la obligación, ¿cierto? O el tributo, si estamos hablando de tributario, las sanciones y los intereses. Pues resulta que en tributario ya hubo una sentencia que declaró inexequible el tema de las sanciones. Una sentencia también súper interesante que nos explica por qué no es posible trasladar la sanción a la aseguradora. Esta discusión no se ha dado en aduaneras, Dios quiera se dé, porque los argumentos que tiene la Corte en este caso son totalmente lógicos y el resumen es que las sanciones de alguna u otra forma se predican sobre el sujeto que comete la infracción y yo no puedo sancionar a otra persona si esa persona no fue la que cometió el hecho sancionable, pero tiene muchos argumentos muy interesantes. El artículo 29 de la 1165 nos habla de los objetos de las garantías, que es el pago de los tributos aduaneros, sanciones, intereses y demás. Cuando hablamos de garantías aduaneras, hablamos de dos tipos de garantías globales y garantías específicas. Las garantías globales amparan muchas operaciones aduaneras en la vigencia, o sea, todas las operaciones aduaneras que se realizan en vigencia, mientras que la específica solamente cubre un tipo de obligación. Y pues en el curso vemos qué tipos de obligaciones aduaneras se suelen comercializar más y hay muchas sentencias de interés para saber cómo la DIAN se ha ido moviendo en torno a la afectación de las garantías. ¿Cuáles garantías se pueden otorgar ante la DIAN? Las tienen acá, compañías de seguros, entidades bancarias, hipotecarias, fianza mercantil, prendas de tenencia, fianza. Por medio de la circular 055-2021 nos metieron las fianzas. Importante y súper interesante en el curso, vemos cómo, y les cuento, pues les doy todo el chisme de cómo llegamos a admitir, cómo llegó la DIAN a admitir las fianzas como una garantía y qué está pasando actualmente em, y qué hierros jurídicos hay en torno a la reglamentación y bueno, y qué hemos hecho con este tema. Solo para adelantarles el chisme y para que se inscriban, esto está demandado. Em, ¿Cómo se constituye cuando hablamos de siniestro en disposiciones legales aduaneras?
Pues esto no lo traía el artículo 692 y siguientes del 1165 y habla de que la DIAN dentro del mes siguiente a la fecha en que establezca el incumplimiento de la obligación garantizada mediante oficio comunicar al hecho, ta. ¿Por qué les traigo esto? Porque esto que trae el artículo 692 fue lo que dio para que se diera la discusión y saliera la sentencia de unificación, que les digo que no unificó nada. O sea, dijo, dependiendo de esta situación, puede ser esto, dependiendo de esto, puede ser esto. Esta sentencia también la vemos en este curso, es una sentencia súper interesante y súper chistosa, porque al final uno queda como, pero ¿a qué viniste, pues? Importante tener en cuenta que previo, digamos, a esa sentencia de unificación ya se había manifestado la DIAN y la DIAN había sacado un concepto unificado en 2021 sobre la afectación de las garantías. Habló sobre la cobertura, la prescripción y la retroactividad de la póliza. Esto lo vemos con cuidado en el curso. Habló sobre las exclusiones, el restablecimiento automático y la calidad procesal de la aseguradora. Y la URF luego salió con su concepto donde habla de cómo se tiene que afectar realmente una póliza. Entonces acá tenemos que irnos un poquito a ese cuadro que les mostré al principio, o mentiras como a la mitad, diciéndoles, ojo, esta es una póliza que opera bajo la modalidad de ocurrencia. Pero ¿qué está haciendo la DIAN? ¿Cómo se están afectando las garantías ahorita? Nos están volviendo las pólizas de cumplimiento casi que como un claims-made. ¿Eso qué quiere decir? Que la DIAN cuando descubre y dice, descubrí tarde, ¿qué póliza está vigente? Esta póliza, entonces afectó esta. Y no tiene en cuenta la póliza que se debe afectar, que es la del momento en donde se dio el incumplimiento, no cuando ellos se dieron cuenta. Acá la ORF pues emite este concepto, habla sobre qué es el siniestro, qué es la configuración del siniestro, qué es la vigencia. em, y bueno, o sea, como que da un poco la línea, pero pues que en la sentencia de unificación pues no se ve tan clara. Em, bueno, esto ya se los conté, fue la declaración de la inexequibilidad de el contrato del régimen sancionatorio aduanero, que fue por temas de facultades, fue un tema realmente más de forma, eh, y pues ya volvió a salir con el decreto 620, como les estaba contando hace un momento. Em, bueno, esto es como lo que podría contarles sobre un poquito sobre disposiciones legales. Em, Todo esto se profundiza mucho más en el curso. La idea es que nos puedan acompañar. Es un curso que diseñamos con el instituto precisamente para tratar de dar claridad sobre este universo confuso que es el seguro de cumplimiento de disposiciones legales y más cuando estamos hablando de la DIAN. Entonces, no sé si alguien tiene hasta acá alguna pregunta, alguna duda que quiera hacernos antes de cerrar. En el chat nos escribe Carlos Salinas que no tiene preguntas, que muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, Carlos. Bueno, Diana estaba preguntando que cuándo era el curso lo tenemos, ¿cuántos quedan, Miguel? ¿Del 11 al 14? Inicia el 11 de marzo, Daniel, Ujú. y finaliza el 15, el viernes Eso, 15. Son 2 horas de 6 de la tarde a 8 de la noche. exactamente, ahí está. En el chat están los números de contacto de nuestros asesores. Igual en las personas que realicen la asistencia, nosotros los vamos a contactar y le vamos a brindar la información sobre el programa. Listo. Diana, mira, el programa te lo envían cuando te envíen la información, pero así generalmente pues repasamos o digamos acá agotamos una partecita pues de lo que es ese curso y es ubicarnos espacialmente en qué es el contrato de seguro, dónde está el seguro de cumplimiento, dónde está el seguro de disposiciones legales, las partes que ya lo charlamos hoy también, los tipos de pólizas que existen en el mercado de cumplimiento. Las definiciones de qué es una póliza de disposiciones legales,
hablamos sobre las pólizas de cumplimiento a favor de la DIAN para temas tributarios, temas aduaneros. Hablamos puntualmente de los artículos más comercializados que cubrimos en cada artículo, cuáles son sus limitaciones que debemos tener en cuenta en los procesos de suscripción. Hablamos de sentencias importantes y de interés, como la sentencia de unificación que salió en tema aduanera que les acabo de comentar, como el tema de la sentencia de unificación que salió para el tema de las sanciones. Hablamos, hablamos sobre qué más, hablamos de muchas cositas ahí. Eso sí, como a grandes rasgos. Bueno, Miguel, no sé si quieres algo, decirle algo más a las personas que nos están acompañando. No, muchísimas gracias por el espacio que nos has regalado el día de hoy. Esperamos que todos hayan quedado muy entusiasmados con este programa que estamos nosotros promocionando en el Instituto Nacional de Seguros. Les agradecemos muchísimo que nos ayuden a diligenciar el link de asistencia que encuentran ustedes en el chat de esta reunión. Y bueno, esperamos entonces poderles aclarar y aumentar obviamente el conocimiento y cerrar brechas de conocimiento con este programa que vamos a dictar el próximo 11 de marzo. Muchísimas gracias, Daniel, por este espacio y los esperamos a todos muy prontamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por unirse. Gracias, Miguel, por la invitación. A todos, muchas gracias por su asistencia. Una feliz noche y un feliz fin de semana. Igualmente, gracias.